Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo en cómo se manejan y siguen algunos cánceres de tiroides, basándonos en guías clínicas actuales. Nos centraremos sobre todo en el carcinoma medular, que tiene sus particularidades, y luego en las pautas generales de seguimiento, sin olvidar el sistema ATA de riesgo. La idea es, desgranar lo importante para entender qué pasa después del diagnóstico. Exacto. Analizaremos los pasos concretos para el carcinoma medular de tiroides, el MTC, desde que se sospecha hasta el seguimiento a largo plazo y, ojo, sus implicaciones genéticas, que son importantes. Y después, pues sí, veremos las herramientas de seguimiento más comunes y cómo ese sistema ATA nos ayuda a clasificar el riesgo de que vuelva el cáncer. Esto es fundamental para ajustar la vigilancia a cada persona, claro. Perfecto, pues empecemos, si te parece, por el carcinoma medular. Si una punción, una PAF, sugiere que puede ser MTC, ¿qué se hace? Pues mira, lo primerísimo es confirmar. Y eso se hace midiendo la calcitonina en sangre. Es un marcador muy específico. Y algo crucial antes de plantear la cirugía, que normalmente es quitar toda la tiroides, una tiroidectomía total, y a veces ganglios también, es descartar un par de cosas: feocromocitoma e hiperparatiroidismo. Podrían complicar mucho la operación si no se controlan antes. Ah, claro, hay que ir sobre seguro. Entiendo. Y una vez operado el paciente, ¿cómo es el seguimiento? Pues es un seguimiento bastante pautado, normalmente cada 6 meses. Implica varias cosas: ajustar la dosis de hormona tiroidea, la T4, hacer una exploración física detallada del cuello Ujú. y medir dos marcadores en sangre que son clave aquí: la calcitonina, de nuevo, y el antígeno carcinoembrionario, el CA. Calcitonina y CEA. ¿Y por qué esos y no la tiroglobulina, que se usa en otros cánceres de tiroides? Buena pregunta, porque el MTC viene de unas células diferentes dentro del tiroides, las células C. Y estas células producen calcitonina y a veces CA. Las células foliculares, que dan lugar a los otros cánceres más comunes, producen tiroglobulina. O sea, el marcador depende del origen celular. Ah, vale, ahora lo entiendo perfectamente. Origen distinto, marcadores distintos. ¿Y qué pasa si en un control esos marcadores, la calcitonina o el CEA, salen altos? Pues si se alteran, salta la alarma. Toca buscar activamente si hay enfermedad, si hay metástasis en algún sitio. Para eso usamos distintas pruebas de imagen: la tomografía computarizada, el TC, la resonancia magnética, la RMN, a veces un PET que detecta células con mucha actividad metabólica. En algunos casos, si no se ve nada claro, pero los marcadores están muy altos, se puede necesitar un cateterismo venoso selectivo. Es una prueba más compleja para intentar localizar de dónde viene esa calcitonina elevada. Vale. ¿Y si se encuentra algo, qué opciones hay? Si se localiza una lesión, un tumor, y se considera que se puede quitar con cirugía, esa suele ser la primera opción: volver a operar. Si no es operable, o hay enfermedad de muchos sitios, pues ya se valoran otras estrategias. Se puede considerar radioterapia externa en algunas zonas o tratamientos que van por todo el cuerpo, lo que llamamos tratamientos sistémicos, que pueden incluir quimioterapia o terapias dirigidas más nuevas. Y hay una tercera situación: que los marcadores estén altos, pero no consigamos ver dónde está el problema con las pruebas de imagen. En ese caso, lo que se hace es mantener una vigilancia muy estrecha, repitiendo los controles y las pruebas cada 6 meses, a la espera de que se manifieste o de que suban más los marcadores. Mencionaste antes algo de genética en el MTC. ¿Puedes explicar un poco más eso? Me parece importante. Sí, lo es, y mucho. En todos los pacientes con MTC es fundamental hacer un análisis genético para buscar mutaciones en un gen específico, el gen RET, pero en la línea germinal, o sea, en todas las células del cuerpo, no solo en el tumor. ¿Por qué? Porque si se encuentra una mutación germinal en RET, significa que estamos ante un carcinoma medular de tiroides hereditario, y esto cambia todo el panorama. ¿En qué sentido? Pues implica que hay que estudiar genéticamente a los familiares de primer grado: padres, hermanos, hijos, porque ellos también podrían haber heredado la mutación. Y si un familiar da positivo para la mutación, aunque no tenga síntomas ni cáncer aún, se le suele recomendar quitarse la tiroides de forma preventiva, una tiroidectomía profiláctica. Para evitar que desarrolle el cáncer en el futuro, que es casi seguro que lo haría. Ostras, eso es una decisión importante, claro, mucho. Ahora, si el análisis genético del gen RET en el paciente original es negativo, o sea, no hay mutación germinal, entonces se considera un MTC esporádico, no hereditario, y no hace falta estudiar a la familia. Fíjate la diferencia.
Entendido. Es una información crucial para la familia, desde luego. Bueno, dejando un poco el MTC, que vemos que es bastante particular, y volviendo a los cánceres de tiroides más habituales, los diferenciados, papilar, folicular, las guías dicen que la mayoría de las recaídas ocurren en los primeros 5 o 10 años, pero que la vigilancia es de por vida. ¿Cuáles son las herramientas básicas para ese seguimiento? Por sí, aunque la mayoría de problemas surgen en esa primera década, no te puedes relajar del todo nunca. Las herramientas fundamentales son tres, digamos el trípode del seguimiento. 1. La ecografía de cuello. Es súper útil para ver si reaparece algo en la zona donde estaba el tiroides o en los ganglios del cuello. 2. Medir la tiroglobulina en sangre, la TG. Esta sí es el marcador tumoral por excelencia para los cánceres diferenciados, porque la producen las células foliculares normales y las tumorales. Una TG detectable o que sube puede indicar que hay enfermedad. Y 3. El ajuste cuidadoso de la dosis de levotiroxina, la hormona tiroidea que toman los pacientes. Se busca mantener la TSH, que es la hormona que estimula el tiroides, en niveles bajos para frenar el crecimiento de posibles células tumorales que queden. Pero ojo, sin pasarse y provocar síntomas de hipertiroidismo. Hay que encontrar un equilibrio. Eco, TG y TSH temprolada. Vale. ¿Y qué me dices de las exploraciones con yodo radioactivo, el famoso RAI que se usa a veces en el tratamiento inicial? ¿Sirve para el seguimiento? Pues el papel del rastreo corporal total con radioyodo, RAI, en el seguimiento a largo plazo, es más discutido hoy en día. Se usaba mucho antes, pero ahora depende más del riesgo inicial del paciente y de cómo fue la respuesta al tratamiento inicial. Si la tiroglobulina TG está alta, pero un rastreo con yodo 131 sale negativo, o sea, no capta, a veces se recurre a otras técnicas de medicina nuclear, como una gammagrafía con talio 201, que a veces detecta tumores que no captan yodo. Y luego están las pruebas de imagen morfológicas. La resonancia magnética es muy buena para buscar metástasis en sitios como el cerebro, el mediastino, el espacio entre los pulmones o los huesos. Y la tomografía computarizada TC, sobre todo el TC de tórax, es la prueba de elección para seguir posibles metástasis en los pulmones. Se elige una u otra según lo que sospeches y donde busques, claro. Tenemos entonces un arsenal de herramientas. Eco, análisis, a veces gammagrafías, TC, RMN. Pero ¿cómo decidimos cuánto y cuándo usar cada cosa? Supongo que no se sigue igual a todos los pacientes. Ahí es donde entra el sistema ATA, ¿verdad? Exactamente, ahí has dado en el clavo. El sistema de estratificación de riesgo de la American Thyroid Association, la ATA, es fundamental. Nos permite clasificar a los pacientes justo después de la cirugía inicial y de analizar el tumor en categorías de riesgo de recurrencia: bajo, intermedio y alto. Y esto es lo que nos guía para personalizar la intensidad y la frecuencia del seguimiento. No tiene sentido someter a alguien con un riesgo bajísimo a la misma batería de pruebas y visitas que a alguien con un riesgo muy alto. Se trata de ajustar la vigilancia. Explícanos un poco esas categorías. Por ejemplo, ¿qué características definen a un paciente de bajo riesgo? Vale. Un paciente se considera de bajo riesgo cuando la probabilidad de que el cáncer vuelva es baja, estimada entre un 1 y un 10%. Para estar en esta categoría se tienen que cumplir varias condiciones, Básicamente que no hubiera metástasis a distancia al diagnóstico, que el cirujano pudiera quitar todo el tumor visible, resección completa, que no hubiera invasión importante fuera del tiroides ni invasión vascular significativa, que la histología del tumor no fuera de las consideradas agresivas y que no hubiera afectación de ganglios linfáticos N0 o que si la vía fuera mínima, micrometástasis en muy pocos ganglios y muy pequeñas, menos de 0,2 centímetros N1 microscópico. Dentro de este grupo de bajo riesgo entran también algunas variantes específicas de cáncer papilar, como la variante folicular encapsulada o los microcarcinomas papilares, tumores de 1 centímetro o menos, que están totalmente dentro del tiroides, incluso si tienen la mutación BRAF B600E, si cumplen el resto de criterios de bajo riesgo. Se quedan ahí. El seguimiento aquí puede ser menos intensivo. Entendido. Bajo riesgo es, en general, enfermedad localizada y poco agresiva. ¿Y el riesgo intermedio? Estimada entre un 10 y un 40%, más o menos. ¿Qué situaciones nos llevan aquí? Pues, por ejemplo, que hubiera invasión microscópica justo fuera de la cápsula del tiroides, en la grasa de alrededor, o que hubiera afectación de ganglios linfáticos del cuello, ya sea porque se palpaban antes de operar, N1 clínico,
o porque se encontraron varios ganglios afectados en la pieza quirúrgica. Más de 5 ganglios N1 patológicos, pero ninguno muy grande, menores de 3 centímetros. También entran aquí tumores con histologías consideradas algo más agresivas, o si se ve invasión vascular en el tumor. Ojo, también si después del tratamiento inicial con radioyodo, se ve que capta yodo fuera de la zona donde estaba el tiroides, por ejemplo en algún ganglio. Y una situación particular: microcarcinomas papilares, que sean multifocales, varios foquitos, que tengan extensión fuera del tiroides y que además tengan la mutación BRAF V600E. La presencia de BRAF V600E en general tiende a subir un poco el riesgo, pero siempre hay que valorarlo en el contexto de las demás características. Vale, intermedio es un cajón un poco más amplio, con varios factores que aumentan el riesgo. Y nos queda el riesgo alto. Sí, el riesgo alto. Aquí ya hablamos de una probabilidad de recurrencia considerable, por encima del 40%. Estos son los casos que más nos preocupan y que requieren la vigilancia más intensiva. ¿Qué define el alto riesgo? Pues principalmente invasión tumoral macroscópica, es decir, que el tumor claramente invadía estructuras vecinas fuera del tiroides y se veía a simple vista. También cuando la cirugía no consigue quitar todo el tumor visible, resección incompleta. O si el paciente ya debuta con metástasis a distancia, en pulmón, hueso u otros órganos. Otra situación de alto riesgo es tener ganglios linfáticos muy afectados, con ganglios N1 patológicos grandes de 3 centímetros o más. Y específicamente en los cánceres foliculares, si se observa una invasión vascular muy extensa, más de 4 focos de invasión en los vasos sanguíneos del tumor. Clarísimo. Entonces, resumiendo los puntos clave que hemos tocado. Por un lado, el manejo tan específico del carcinoma medular, con sus marcadores propios calcitonina, CA, y la importancia del consejo genético por el gen RET. Por otro lado, las herramientas generales para seguir los cánceres diferenciados: ecografía, tiroglobulina, ajuste de TSH y otras pruebas de imagen según la sospecha. Y finalmente, la gran utilidad del sistema ATA para clasificar el riesgo de cada paciente basándose en detalles muy concretos del tumor y su extensión, lo que nos permite, individualizar totalmente el plan de seguimiento. Precisamente, has hecho un resumen perfecto. La estratificación ATA es la brújula que nos guía para no pasarnos ni quedarnos cortos en la vigilancia. Y quizá como reflexión final, un reto constante en la práctica es encontrar ese equilibrio delicado. ¿Cómo podemos aplicar esta vigilancia tan necesaria y estratificada por riesgo sin que el seguimiento continuo se convierta en una carga excesiva que merme la calidad de vida del paciente a largo plazo? Es algo sobre lo que siempre hay que reflexionar.